Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este es la segundo encuentro de nuestro microseminario La carne en la literatura argentina. Tuvimos un primer encuentro en donde intentábamos acercarnos a esta denominación un tanto compleja, ambigua, ambivalente, multisémica, que tiene el concepto de carne. Si lo pensamos estrictamente desde una perspectiva religiosa, metafísica, es indudable, dice Foucault, en el cuarto tomo editado a posteriori de su muerte. Esto es muy interesante aportar este dato crítico, que es el cuarto tomo de la historia de la sexualidad. No es un material que Foucault publicara en vida, sino que se recoge a posteriori, o sea, es post-mortem, y se recoge material de sus seminarios al respecto. Foucault reingresa a este tema, en donde vuelve, se pone en la línea de su trabajo sobre la sexualidad, el origen y la significación del concepto de carne como concupiscencia, como materialidad del cuerpo. De manera tal que en el orden religioso la carne es también un sinónimo de pecado. Eso es en un orden filosófico. En un orden más secular, cuando pensamos este seminario, dijimos, bueno, concepto de carne en la literatura, pero ¿qué carne? ¿Qué carne? La carne del animal. Estamos pensando en ese término, ¿no? Para aproximarnos, ¿no? De todas maneras, nunca se desprenden por completo las significaciones de uno u otro sentido, ya sea en la materialidad biológica del animal, ya sea en el orden de lo gastronómico culinario, o ya sea en un sentido metafísico. En torno a la carne están asociadas o quedan residuos, pervivencias de todas estas significaciones, ¿no? Pensamos, por ejemplo, y hay escritores argentinos que trabajan el concepto del matadero, el lugar donde se consume la carne, se mata la carne como un lugar sacrificial. Entonces las connotaciones, en ese sentido, la proyección de connotaciones metafísicas es muy fuerte. En el propio relato de Echeverría, más allá de su fuerte crítica al matadero como institución pública, como institución oficial y como institución central en la cultura rosista, lo que tenemos también es una escena, es un escenario sacrificial. Nada más que allí podríamos discutir en torno a quién es la víctima. Bueno, ese par se va a ordenar en torno a lo que implica el lugar de sacrificio para la obtención de la alimentación. Nosotros habíamos retornado en la clase pasada, tratado de establecer cómo el concepto de cocina, alimentarse, cocinar, primero alimentarse, como lo que el propio George Simmel va a señalar en su sociología, como uno de los hechos básicos y autónomos de la vida del hombre, alejado por completo de su espiritualidad. Es decir, no depende de nosotros, es más, es una condena el alimentarse, es parte de ese circuito biológico básico que en términos platónicos esclaviza al hombre. Es la cárcel del cuerpo, si ustedes quieren. O sea, hay una necesariedad en la alimentación. Pero a esa condición material, concupiscente, si ustedes quieren, baja, que esclaviza, que domina, que no, no conecta o que carece de libertad en otro sentido, sin embargo, se va desarrollando toda una manifestación en la que el hombre va entramando justamente a partir de allí una identidad en sus decisiones, en sus decisiones que implican un proceso, va de lo crudo a lo cocido, va de la miel a las cenizas para replicar las imágenes que usa un antropólogo como Claude Lévi-Strauss. La cocina también es un alimento, la cocina también es un sistema de reglas,
la cocina también es una modalidad de la sociabilidad. Entonces, comer no perderá nunca su significación ritual, nunca dejará o quedará aislada de una significación social, y en ese sentido vamos a ver cómo la alimentación se vuelve un tema complejo, atractivo, interesante, lleno de motivaciones, no solo para una historia de la alimentación, sino para una historia de la literatura, ¿no? En los modos en que se procesa el alimento, los espacios, ¿verdad? La cocina es un espacio específico, pero también es una práctica. Cocinar es una práctica. Y es decir, es el hecho de, pero también en la escritura sobre la cocina introduce en forma mucho más reciente una perspectiva feminista sobre la historia de la literatura. Podemos acercarnos ahora al mundo privado de las mujeres que no podían acceder al mundo de la escritura, no podían acceder al mundo de la escritura de ficción, al mundo de la escritura pública, al espacio público. Estas reinas del hogar, sin embargo, tenían prácticas específicas: el cuidado de la familia, de los enfermos, la economía doméstica, sobre todo ese valor tan importante en el sostén de la familia. Y la práctica de la cocina era central, como ecónomas, como higienistas, pero al mismo tiempo en un costado más creativo. Estas señoras, que veremos luego en otros espacios, en otros momentos, que en el siglo XIX comienzan a escribir sobre aquello a lo que tienen acceso, justamente el mundo de la cocina, el mundo de los recetarios. Cómo ahí van conjugándose ciertas prácticas de escritura, de recopilación, de transmisión, lo que va de una receta oral a una escrita, la transformación de un escrito a otro escrito. Entonces, eso está claro en cuanto a la sociabilidad que este tema puede involucra. En cuanto al ritual regulatorio de prácticas, es también un dispositivo de control. Siempre en torno al alimento existe el horizonte del tabú, es decir, los alimentos que no pueden comerse, ingerirse, y las restricciones. A veces son restricciones religiosas. Tal alimento está prohibido para tal religión. O son temporales, los ayunos, que son formas y prácticas de ejercer ese otro par ordenado del alimento que es su contrapartida, el hambre. Bueno, ahí vemos, habíamos señalado que estos son, yo estoy haciendo como una suerte de tormenta de ideas para que ustedes vean desde cuántos lugares distintos podemos abordar esta perspectiva. Sin lugar a dudas, también hay una perspectiva artística. Las mesas en los cuadros barrocos, en los cuadros del Renacimiento, la pintura de la escena de comer, tanto como de la comida, como de lo comido, ¿no? En algunos plásticos argentinos es muy significativa. De hecho, el flyer que ustedes recibieron, bueno, se soporta sobre una intervención acerca allí sí ya de un alimento muy caro al imaginario nacional, que es la carne de vaca. Años anteriores hemos tenido presente, que quiero decir, que no solo en la cultura argentina, ¿no? Que es una cultura que está marcada por la práctica ganadera, aunque veamos también cuánto de mitos se ha rodeado, circunvalado a esa experiencia de la cultura ganadera vacuna, ¿no? Como cuánto ha contribuido. Eh, lo dije porque en la primera reunión, cuando aparece el tema del matadero, siempre destaco que es la primera industria nacional. Entonces, esta suerte de mitología negativa alrededor del matadero también es complejo que se haya circunscripto acerca, o esa mirada, ¿verdad?,
que marca una distancia sobre un elemento productivo de la vida cultural argentina, ¿no? Es allí donde se produce. Muy distinta, y esto es lo que quiero señalar y dar pie con este largo excursus, es la idea del comer carne. Porque cuando asociamos la figura cultural, antropológica del gaucho como agente social, no está estrictamente vinculada al matadero como una forma industrial de alimentación en la ciudad. El matadero es una realidad urbana, en el límite, en las orillas, con la peligrosidad de la intrusión de otras prácticas, sí, es cierto, pero en el mundo cultural rural, la matanza del animal se hace de otra forma, no está sistematizada, ¿no?, como una práctica en ese aspecto, sino que implica otros condimentos. Entonces, quizás hoy el foco, en la segunda parte de la clase, podamos ponerlo sobre el concepto de la cocina del gaucho. Y esto también parece paradojal, porque tenemos dos escenarios posibles, ¿no? Lo que implica la cocina en el rancho, la cocina en la estancia, como también espacio socializado, y otra es la cocina o el cocinar en el arreo, a campo traviesa, al aire libre, las distintas circunstancias que rodean al acceso al alimento en esas instancias. No nos vamos a detener porque tenemos en la bibliografía un largo recorrido en torno a esa conformación cultural del mestizo en el Río de la Plata, ¿verdad? Yo hoy quisiera dar un pasito más atrás para poder ir un poco hacia el mundo barroco en las colonias y ver de alguna forma cómo se establecen allí ciertos valores de la cocina latinoamericana, de la cocina americana, ¿eh? Porque bueno, ahí tenemos un referente muy importante, que es la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana es esta escritora tan potente, tan reconocida, y de valores extraordinarios para el desarrollo de lo que llamamos el barroco novohispano, el barroco que se importa de las colonias a España, ¿verdad? Y también una figura de una riqueza extraordinaria en sus composiciones líricas, podríamos llamar filosóficas, la defensa del acceso de la mujer a la escritura, el derecho a la libertad intelectual, ¿verdad? Allí tenemos una serie de documentos, tanto como esa prosa profana, esos versos que hoy también son muy popularizados, están popularizados a través de distintos canales, no necesariamente implican eh, el conocimiento de la obra de Sor Juana. Por lo menos es interesante como estudiantes de letras que ustedes puedan, si reciben un meme donde dicen un verso de Sor Juana respecto al goza tu vida, que podamos saber que en el siglo XVIII gozar no era el sinónimo de placer, ¿no?, sino de otro tipo de experiencia. Bueno, no importa. Dicho esto, que queda ahí en una nebulosa, lo que me importa es señalar cómo hay abordajes que se dan dentro de una práctica, cómo esa práctica también tiene que ver con el modo de identidad de las culturas latinoamericanas y particularmente las que se van forjando en nuestro territorio. Cuando digo nuestro territorio estoy siempre pensando en la centralidad del virreinato del Río de la Plata. Sin lugar a dudas, las cocinas regionales del norte tienen otra impronta. Pero lo que nosotros vemos y lo que pretendemos eh, interrogar, interpelar en este seminario, tiene que ver con esos textos fundacionales, con un mito de origen, el mito de la cultura ganadera. Fíjense cuántos aspectos que se van a intersectar cuando abordamos el tema de la carne.
El otro sentido que también habíamos recogido respecto a Simmel, al texto de Simmel, que se los debo, sí, se los debo porque no lo digitalicé todavía. Sí, Diego, vos querés preguntar algo. Sí, era para en realidad hacer un pequeño aporte, porque apenas mencionaste a Sor Juana Inés de la Cruz y la época de la colonia en América, me vino a la mente un cuadro de Marcos Zapata, un pintor mexicano también él, que hace una representación de la Última Cena, donde acá tengo para compartir la imagen. Buenísimo. Vemos a un personaje fuera de lo común como parte de la escena, podríamos decir, canónica de la Última Cena, ¿no? Sor Juana es una monja Acá de no sé clausura, ¿eh? si se logra apreciar, yo me puedo Sí, acercar un poco, perfectamente, pero perfectamente. están, por supuesto, los apóstoles, hay una superposición, ¿no? Hay otra narrativa de fondo que es la crucifixión, o sea, Jesús está tanto cortando el pan en la última cena como también crucificado representado atrás, ¿no? Mm. El parecido que hay de estos apóstoles con, sobre todo este que está en primer lugar, a la derecha, ¿no? Fisonómicamente tan parecido a los conquistadores españoles, ¿no? Total. Pero a lo que yo iba era que en el centro, en ese plato, no hay un cordero, sino un quiz, ¿no? Sí, Sumado a una serie de elementos como las frutas, por ejemplo, ¿no? Las frutas tropicales y demás que están bueno, presentes también en la mesa, ¿no? Como parte de ese sincretismo tan totalmente. típico del barroco. Totalmente. De eso ahora vamos a ver un pequeño video que es interesante, me parecía que podía darle. Gracias por este aporte. Efectivamente, ¿no? Hay allí, cada vez que se menciona carne en el mundo colonial, se habla del carnero. El carnero es una unidad de pago en la cultura de los inicios del siglo XIX. Es decir, se paga el salario en carne de oveja. Es decir, si pensamos en carne, es carne ovina. Mucho más tarde, después en el 60, en 1860, empieza a perfilarse esta idea, esta ligazón más estrecha respecto a la carne vacuna, que no es prioritaria. Y en el mundo europeo, cada vez que se menciona el concepto de carne, es carne de corral. Esto es lo que los españoles traen a América. Lo que se come es la carne de corral. Las aves se comen los patos, las gallinas, los gansos, los pavos, así, los cuises, las perdices, codornices, etcétera. Pero es el animal pequeño de plumaje, ¿verdad? La vaca es imposible comerla. Lo estoy diciendo de modo provocativa, provocador para ustedes, ¿verdad? Es decir, es imposible el uso. Cuando la vaca comienza a ser consumida, ¿verdad? Es un consumo absolutamente integral, porque se la consume íntegramente. Lo que primero se consume de ese animal como valor no es su carne, sino su cuero. ¿Qué quiero decir? Que a lo largo de los 300 años entre el 1500 y el 1800, en ese largo proceso sincrético, podemos diferenciar lo que hace a las culturas virreinales, ahora vamos a ver con Sor Juana, vamos a ver esa experiencia, pero que era muy importante, ¿verdad? En la sofisticación, la sofisticación. La verdad que es un tema para alguien que está cursando literatura latinoamericana extraordinariamente rico, el aporte que hace la cultura, la cocina mexicana a la cocina universal, ¿m? Que fundamentalmente también tiene que ver con el aporte de la verdura y la fruta. Los europeos no tenían diversificación gastronómica, culinaria, su alimentación era pobre, escasa. Ese mundo en donde aparece la fruta, la verdura, la variedad de carnes,
y por supuesto también, ¿no? La calidad de esas verduras tiene que ver con América, enteramente. Y la riqueza y en todo caso la sensualidad, ¿no? El sentido placentero de la comida proviene en este caso como un aporte americano al mundo universal. No es al revés, no es europeo a América, no. Lo que los europeos hacen es industrializar ciertos alimentos como el chocolate, como el maíz, como la papa, y luego volverá con una versión. Eso es también un dato de ese intercambio asimétrico entre el mundo colonial, el mundo de la metrópoli, ¿verdad? Y las colonias. Bueno, pero gracias por el aporte, porque es muy bello, ¿no? Es muy bella la singularidad. Yo había traído para hoy otra cosita, pero déjame avanzar un poquitito más en ese sentido. Entonces, tenemos que deconstruir ideas e imaginarios muy extendidos, muy extendidos. Es cierto, los argentinos comemos carne y carne vacuna, que quiere decir sinónimo de proteínas desde el siglo XIX. Es cierto, los europeos en su conjunto solo lo hicieron después de la Primera Guerra Mundial, gracias a los envíos de las carnes envasadas a Argentina. Que tampoco, hoy uno habla de estos temas y parecen contaminarse con la inmediata presencialidad, ¿no? De esos conflictos. Sin embargo, no hay una historia, y hay una historia de la carne en la Argentina como historiografía, ¿eh? Si nosotros este año pusimos algunos elementos del análisis, porque después veremos que eso se convierte en la industria central, por lo menos hasta los años 50, con todo un debate acerca de la soberanía que implica el dominio de una industria, ¿verdad? Digamos, en manos de los extranjeros, la nacionalización de la industria de la carne, con todos los conflictos que llevó a eso durante el primer peronismo. Hoy los debates son otros, no quiero ir tan cerca, aunque ya lo hablamos, las prácticas veganas, las prácticas contrarias a la alimentación de la proteína animal, bueno, pero eso merece en todo caso una suerte de intercambio de diálogo en la última reunión y en el último encuentro. Vamos entonces a, más concretamente, a situarnos. Entonces dijimos, en el siglo XIX, pero a inicios del siglo XIX, si pensamos como un sincretismo, la conquista y colonización entre el 1500 y el 1800, bueno, vamos a ver allí que esta idea del acceso a la carne de vaca en realidad se remonta a otra experiencia. Es decir, se remonta a las enormes majadas de animales cimarrones, ¿no? Que quedaron, que se fueron reproduciendo en forma libre y que crecieron de una manera desproporcionada. Estas majadas, de las cuales el gaucho, como un agente rural, como un hombre que vive en el campo, con esta particular condición, ¿verdad? Estaba asociado a su explotación. ¿Pero de qué manera? No para el consumo. Y me voy a detener en esto porque a veces estas cosas parecen ser tan simples y sin embargo son problemáticas. No había forma de conservar la cantidad de carne que implicaba la matanza de la vaca. Primero, ante todo, teníamos la dificultad de matarla fuera del ámbito de un matadero. Digamos, lo que podríamos llamar la práctica de la carneada en tránsito, en el arreo. Eso implicaba también ciertas condiciones. Ustedes dirán, bueno, está bien, es cierto, pero había una forma primitiva de conservación que era el salar. Salar la carne para conservar la forma de varios días de lo que llamaba el tasajo, el tesajo, el destajo, una forma de carne salada para mantenerla un tiempo. Eran formas muy precarias, si ustedes quieren, de conservación, sobre todo de pérdida de calidad del alimento.
el segundo punto que está ligado a eso es que estos ganados cimarrones de ninguna manera se parecen a la calidad de la carne vacuna con la que hoy se asocia la cultura bonaerense. Ese concepto de carne sabrosa, tierna, que hace de alguna manera a la marca del país, a una forma cultural extendida, eso es fruto de una serie de ensamblaje de razas, de mezclas, es decir, es un fruto de otro tipo de trabajo sobre ella. No era el resultado natural de ese ganado que libremente se reproducía. Por otro lado, también es verdad, tendríamos que preguntarnos cómo era ese consumo en el mundo indígena. No está ligado a la carne vacuna, está ligado a la carne de caballo, ¿no? Eso también está muy claro en los textos de la gauchesca. Es decir, ahí vemos también cómo ese precedente en las culturas aborígenes tiene que ver con el ganado ovino, criar ovejas, y con el ganado, con el caballo, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el encuentro anterior, habíamos señalado, habíamos rescatado como un ejemplo, en el caso del malón, recordábamos cómo hay referencias concretamente, si incluso Diego nos aportó, estará en la clase el verso de un poeta patagónico que alude a una práctica muy común. Cuando el malón avanzaba, un ejercicio que se hace con alcina, ¿verdad? Que es cavar una zanja. Cavar una zanja de profundidad suficiente, más de 3 metros y 2 de ancho, de manera tal que implica un obstáculo. Ustedes piensen que son las tecnologías posibles en el mundo del siglo XIX. La otra cuestión que aparece ligada a ella es que los ganados mejoran su calidad de pastura cuando aparece el alambrado. En el mundo virreinal no hay alambrado. Hay cerca de pinchos, es decir, se impide la estampida del animal con un cerco de plantas o de ramas, una enramada, ¿verdad? Pero no hay otra forma, o cavando una zanja. La famosa zanja de Alsina, que marca una suerte también de intervención militar respecto al malón, habla de un sentido muy transitado en el orden del intercambio de esas culturas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el malón era acompañado por delante por una majada de ovejas. Las ovejas caían en las zanjas, tanto sea esta como aquellas que se hacían para evitar su acceso, y los animales, una vez que se caían unos arriba de otros, hasta cubrirla, ¿no? Entonces, hay allí una suerte también de orgía, ¿verdad? Respecto a esta matanza que permitía luego el paso de la hacienda por arriba, ¿no? De un modo de acceso. Bueno, y también una forma de crueldad, si ustedes quieren verlo desde esa perspectiva. Pero ese mundo es un mundo mucho más vinculado a la lana. Es un mundo vinculado a la productividad del carnero, no de la vaca, no de la vaca. O por lo menos en el caso de la vaca, vamos a ver algunas experiencias que tienen que ver exclusivamente con la parte más accesible del animal. La matanza en el arreo implicaba tanto como en las llamadas vaquerías. Recuerden este término, ¿eh? Algunos han visitado la provincia de Córdoba y hay lugares que todavía se denominan así, pueblos llamados vaquerías. Eran el lugar donde se encontraban estas majadas y se practicaba lo que podíamos llamar el robo o la apropiación. Medio difícil pensar que uno roba algo que no tiene dueño. Bueno, sobre ese eje
se va a tensionar gran parte del conflicto entre los nuevos propietarios de la tierra, el valor asignado a la tierra y el valor de cambio y de uso que tienen estas mercancías que estaban allí disponibles cuando se instala un orden capitalista para un mercado mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Esas majadas enormes, la gente tomaba, sacaba los animales que quisiera, que necesitaba, o que simplemente se le diera la gana de practicar con otros fines. Quiero decir, con los fines de utilización de su cuero, ¿m? De su cuero. Va a cambiar y dejando y abandonando la mayor parte de esa carne a la intemperie. ¿M? Quedaban libradas. Es lo que podríamos llamar un desecho, un detritus. Bueno, es muy interesante que en todo el mundo de la alimentación hay siempre una mirada del cuerpo, de lo que come para mantenerse sano, pero también de lo que expulsa y cómo expulsa. Siempre que digo estas palabras viene a mi mente Bakhtin, ¿no? Ese señor que estaba interesado en la risa, pero también en el vómito. Y el vómito es un detritus del cuerpo, no solo la mierda. Lo que sale del cuerpo. Del cuerpo sale las lágrimas, sale la saliva, sale el vómito, sale la mierda, el pis y el semen. Todos esos son detritus humanos que van a tener mucha importancia cuando se pretenden dispositivos de regulación sobre los cuerpos. ¿Qué cagaste? Bueno, es una manera de pensar ese lazo. También es interesante verlo en las culturas medievales, como la cercanía del alimento a la boca, la glotonería. Bakhtin, les recomiendo siempre que lean el capítulo 5 del Rabelais. En general, las profesoras cuando trabajan la introducción y el capítulo 1, la carnavalización y demás. No, esta vez Bakhtin trabaja la sed, la glotonería para tomar, atragantarse, para tomar y comer. Eso es una experiencia también. Una experiencia que para nosotros ya forma parte del exceso, forma parte de una cultura excesiva, monstruosa, canibalística, si ustedes quieren, ¿no? Excederse en la comida. Claro, dice Néstor Pantagruel, bueno, él lo va a leer a partir de justamente la figura de ese gigante, porque es un gigante que se llena, ¿verdad? Y que también vomita, porque también tiene el regurgitar, tiene que ver, bueno, sí, Diego lo señala, es un pecado capital la gula, o sea, hay allí una dietética, dirá Foucault, que es prescriptiva desde las religiones. Todas las religiones regulan lo que entra y lo que sale de los cuerpos, regulan una sistematicidad del cuerpo en función, ¿no? En función de, incluso también lo señalamos la clase anterior, no olviden que la misa es una ceremonia canibalística, mutada, transmutada. Entonces este mundo que dijimos de la cultura, del mundo de las estancias, del mundo rural, del gaucho como protagonista, que ha quedado en una mitología de lo que se podría llamar ubérrima, del acceso de la comida ilimitada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en la literatura medieval hay un tópico que se llama el país de jauja? Es un país fantástico, fascinante, donde la comida crece directamente en los árboles. Miren qué metáforas tan interesantes para responder a las hambrunas. Qué fantasía, qué sueño, ¿no? Un sueño extraordinario, el no tener que trabajar para conseguir el alimento. Y volvemos a una metáfora bíblica, ¿no? La expulsión del paraíso implicó eso, ¿no? Ese, no solo el lugar benéfico, sino tener que sufrir, trabajar el trabajo como un castigo.
Bueno, estas ideas entonces van a dar cuenta de cómo tenemos una complejidad para enunciar en torno a qué carnes son las carnes a las que nos referimos. ¿Por qué razón se invisibilizan determinados elementos que fueron dominantes en el primer tramo del siglo XIX? Y también nos puede ayudar a volver a leer esos textos canónicos. Yo quisiera, antes de avanzar, dar un pasito atrás y tener en cuenta justamente la figura de Sor Juana para poder marcar el concepto de cocina barroca. Lo que nuestra literatura, la literatura del Río de la Plata, de la gauchesca, va a poner en el tapete es justamente lo contrario de la cultura barroca, de la cocina barroca. Para mucha historiografía, hoy sabemos que la comida se estudia en la historia de las ideas, en las historias de las prácticas. El propio Michel de Certeau va a decir, hay que ir a buscar ahí las revoluciones ocultas que transforman la vida y la espiritualidad de los hombres, la sensibilidad. La cocina barroca se llamaban cocinas de humo. Bueno, otro temita que nos tiene a los entrerrianos y santafesinos ahí en el interdicto, al borde de una guerra. Pero ¿qué quiere decir cocinas de humo en el sentido del mundo barroco? Yo les voy a pasar después, ahora al WhatsApp, un trabajo de Mónica Lavín, una especialista, una historiadora mexicana, que ha analizado con detenimiento la figura de Sor Juana y su relación con la cocina novohispana. Pues es muy interesante porque tiene las imágenes, ¿no? De esas cocinas que era cocinar. Y en cierto modo, como hoy vamos a trabajar esta referencia que hace Hernández en un texto escrito ahí, inmediatamente después de escrito la segunda parte del Martín Fierro. Y es un texto muy poco frecuentado, de características completamente distintas, pero que tiene toques de la genialidad del propio Hernández, que es la instrucción del estanciero. Es un texto que se escribe en prosa en el año 1881 y es el momento en que Hernández es comisionado para viajar a Europa y traer de Europa los adelantos para el trabajo en la estancia. Los adelantos de lo que podríamos llamar la tecnología agropecuaria. Hernández responde que no es necesario que el erario gaste y escribe este manual que tiene más de 200 páginas, donde da un detalle completísimo de lo que necesita saber no solo el estanciero, sino de lo que significa ordenar un proceso industrial. La estancia como una unidad productiva. Recuerden que hablamos del matadero como una unidad productiva de carne. Y por otro lado, vamos a ver cómo se come esa carne en el arreo, en lo que forma parte central de la cultura ganadera. Les quiero leer un fragmentito de Mónica Lavín y especialmente de un trabajo de recuperación. Primero entendamos esto. Sor Juana llega a la cocina castigada. Sor Juana es una intelectual, es una mujer que quiere ocupar un espacio en el debate filosófico. Los que han leído, los que han cursado literatura latinoamericana, saben de esos debates a través de su famosa carta a Sor Filotea, que no es otra mujer. Sor Filotea es el obispo. Entonces, a veces cuidado con el feminismo a la violeta que practicamos, ¿no? Sor Filotea, filo, amor, teo, Dios. Es la carta al obispo donde pide por derecho propio pensar. Como monja de clausura es impensable ese rol, es impensable. Si después vamos a ver un poco más al respecto, y en su convento, cuando su exceso por leer filosofía, por practicar la escritura, es castigada, enviada a la cocina. Y aquí aparece un documento extraordinario de esta sensibilidad
propia de Sor Juana y que sí tiene que ver con el costado de las ficciones domésticas. Muy bien, me mandan a cocinar, pero yo de eso voy a sacar una enseñanza. Esto que es como un castigo, como una práctica relegada de servidumbre, a mí me sirve para pensar, me sirve para establecer conexiones entre las yemas y las formas que unen y aquello que separan, ¿eh? Entre la riqueza y la belleza de esos alimentos, los tiempos. Una otra cuestión que aparece, entonces Sor Juana escribe un recetario y transcribe un recetario completo para su convento. Como lo dije en el inicio, no es solo un placer, no es solo el abandonarse a una satisfacción hedonista. Todo lo contrario. Cocinar implicaba regalar esas vituallas y era un signo de sociabilidad. La idea entonces de este mundo de la colonia tiene que ver con el capón, ¿verdad? La expresión del capón no es del ternero capón, eso será más tarde, sino de la oveja, que es un salario, es una medida de salario. A los empleados, a los asalariados en las estancias, a los peones, tanto a los arrieros, se les pagaba como unidad de medida con este tipo de carne. Constituía. Sobre todo también se lo pagaban, está muy registrado el pago a los irlandeses que venían a cavar zanjas. Está regulado con el pago semanal de distintos tipos de ovejas, de capones, para su alimentación. Bueno, la carne entonces, la carne vacuna, que se puede acceder, por lo menos en el mundo del campo, tiene que ver con pequeños trozos. Básicamente vamos a pensar, vamos a acercarnos a través de un tipo de carne que es la más fácil, la más sencilla de extraer, la más fina de cocer, de cocinar. ¿Saben de qué hablo? ¿En qué estoy pensando? En la carne de vaca estoy pensando en el matambre. El matambre que está en la panza del animal es la zona más fina del estómago de la vaca. ¿Por qué? Porque era muy sencillo voltearla y abrirla por allí y extraer el matambre. El resto, tanto como el cuero. Se despostaba el animal a campo traviesa para no arruinar el cuero y sacarlo entero, que era lo que tenía un valor pecuniario, era lo que se vendía, ¿sí? Pues bien, ese valor, para no arruinar el cuero, se hacía de esa forma. El resto se abandonaba. Algunas partes, muy pocas, que se podían salar. Bueno, ustedes saben que la sal también constituía un bien, porque era escaso, mucho más importante que el oro, si ustedes quieren, ¿no? Hacía a la vida cotidiana en otro sentido. Tener sal, salar, comer con sal. De manera tal que el texto de Esteban Echeverría, Apología del Matambre, va a constituir un elemento central también. Y debe ser leído no solo como un cuadro de costumbres en relación a Mariano de Larra, al costumbrismo español, sino que también va a marcar una caracterización muy original. La lonja de matambre era lo que podríamos llamar el mordillo de los niños. A los infantes se les daba ese casi cuero o esa carne más bien dura para que los niños mordieran cuando tenían el nacimiento de sus dientes. Hay una experiencia allí bastante erótica, pero no me voy a adelantar. Quiero mostrarles, a ver si puedo yo, por mi parte, compartir con ustedes un video
muy lindo que se llama el manchamanteles, que es una receta de Sor Juana y me interesaría escuchar que lo compartamos. A ver si lo intentamos, ¿eh? ¿Se escucha el sonido? Hola amigos, Sí, ¿cómo profe. están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. Pues seguimos con el barroco, con las recetas de Sor Juana Inés de la Cruz. La Yo semana no oigo, pasada Diego, ¿eh? elaboramos un ante de betabel que llevaba una elaboración detallada. En cambio, hoy les traigo... Yo sí oigo, pero no sé si alguien A más ver puede si oír. lo puedo bajar yo. Mariano dice que escucha. Y Gastón también. Sí, yo también escuchaba, profe. ¿Están Araceli escuchando también. ustedes? Sí, profe. Ellos dicen que sí. Sí, Bueno, una receta que es igual de maravillosa, igual de rebuscada en cuanto a sabores, pero es mucho más fácil de elaborar. Vamos a preparar un manchamanteles. Así que si ustedes quieren saber cómo se prepara, yo los invito a que se queden conmigo y manos a el pollo, los chiles, las especias y las frutas. si se mutea que yo lo... A ver, me pongo, ahí va. Muy bien amigos, vamos a iniciar. Hay que tener lista nuestra gallina o pollo cocido con su caldo. Yo ya lo tengo aquí, me adelanté y no voy a mostrarles el procedimiento porque ya lo he hecho en otros videos, especialmente en el de la sopa de fideos. De todas formas, voy a dejarles el link aquí arriba o en la caja de información para que puedan ir a verlo si es que quieren conocer con más detalle cómo pueden hacer un buen caldito. Y de este lado tengo los chiles anchos que, así como indica Sor Juana en su receta, estuvieron remojados desde ayer en agua. No le puse agua caliente como en otras ocasiones, les puse agua templada y miren, ya crecieron, están bien hidratados. La receta también indica 3, los míos son muy pequeños, entonces yo opté por agregar 4 de este tamaño. Bien, ahora seguimos con el camote. Esto es muy sencillo, lo ponemos a cocer en agua. Cuando esté hirviendo bajamos, tapamos. Después de un rato hay que checar y cuando notemos que ya le falta poquito, que ya está empezando a suavizar, entonces podemos agregar aquí mismo la manzana, que como nos indica la receta, tiene que estar ligeramente cocida. Entonces dejamos esto aquí, igualmente tapamos y después de unos 5 minutos yo creo, o puede ser menos, porque no queremos que la manzana se haga puré, solamente que se ablande. Vamos a checar. Los camotes ya están muy bien cocidos y nuestra manzana ya se siente blanda. Entonces hay que apagar y reservamos. En un comal caliente asamos los jitomates y la cebolla. En esta ocasión me estoy guiando nuevamente de la adaptación que hizo Ana Benítez Muro del recetario que escribió Sor Juana. Y aunque ahí se dice que es una cebolla, como las mías son muy grandes, entonces yo opté por poner solamente la mitad. Y yo creo que esto es importante que lo sepamos, que aunque las recetas estén escritas o nos indiquen algo, hay ocasiones donde se vale e incluso se debe decidir sobre ellas. Hay que tener discernimiento propio, sobre todo hay que escuchar a la experiencia. Pero bueno, ahora vamos a pasar a tostar el ajonjolí.
Bien amigos, voy a mostrarles los ingredientes que se van a moler. Aquí tenemos nuestra media taza de ajonjolí ya tostado. Aquí está también un cuarto de taza de pasas. Tenemos media cucharada de pimienta negra molida. Media cucharadita de clavo de olor molido. Y media cucharada de canela molida también. De todas formas, todos los ingredientes, como vieron, aparecen casi al principio del video y también se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Bueno amigos, evidentemente esto en el siglo XVII se hacía en metate y yo he disfrutado mucho haciendo videos para ustedes en metate, pero en esta ocasión nos vamos a ayudar de la tecnología de una licuadora para mostrarles que no hace falta tener estos utensilios. Con una licuadora les va a quedar un manchamanteles también muy bueno, muy delicioso. Ponemos aquí nuestros chiles hidratados, el ajonjolí, las pasas y las especias. Para pasar a licuar, agregamos un poquito de caldo, más el jitomate y la cebolla que asamos. A continuación vamos a preparar las frutas. Aquí tenemos el plátano macho, el cual vamos a pelar y cortar en rebanadas largas. Si no conocen el manchamanteles, si nunca lo habían escuchado, pueden estar un poco confundidos justo en este momento. Y sí, amigos, es una preparación, es un plato fuerte que lleva fruta y es una exquisitez de verdad. Lo que a mí me gusta hacer es freírlo un poco en manteca antes de llevarlo al manchamanteles. Solamente un poco, tampoco queremos que se ablande demasiado ni se haga puré. Yo creo que uno de los encantos de este platillo es que te toquen los trozos de fruta enteros. Mientras tanto, pasamos con nuestro camote que ya tenía rato esperándonos. Vamos a pelarlo y si quieren pueden dejarlo en rodajas o también pueden partir las rodajas por la mitad como lo hago yo. Yo creo que luce muy bien cuando dejamos los trozos grandes o medianos porque tiene mayor juego en el plato, es más vistoso. Además que así podemos reconocer qué es lo que vamos a servir o qué es lo que nos vamos a comer. Aquí tenemos el plátano macho, sacamos y reservamos junto con el camote. Haremos lo mismo con la manzana, vamos a pelar, a cortar y por último la piña. A continuación, vertemos lo licuado en una cazuela con manteca caliente y agregamos 2 cucharadas de azúcar. Luego dejamos esto al fuego por unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, incorporamos 3 tazas de caldo. Parece ser que este manchamanteles y que muchos manchamanteles son más ligeros, menos espesos que un mole. Si se fijan, no agregamos agentes espesantes como la tortilla, como el bolillo, como masa ni maíz. Lo único que usamos fue ajonjolí y tampoco fue tanto. Entonces se da a entender que así es como tiene que quedar. Esta es la consistencia de un manchamanteles. Vamos a probarlo
Y si sienten que le hace falta sal, pues hay que agregarle. Recuerden, es un plato que tiene que estar entre lo dulce y lo salado. Ninguno tiene que sobresalir, es un sabor neutro. Cuando rectifiquemos la sal, ya podremos agregar nuestras frutas. Y aquí solamente queda esperar otros 5 minutos sobre el fuego para que estos sabores se integren. Y ya para terminar, colocamos una pieza de gallina o de pollo en cada plato y bañamos con este manchamanteles perfumado de especias, de frutas. Y bueno, ya para darle el toque final, les diré, como decía Sor Juana, aderezamos con almendras fileteadas. Y bueno amigos, pues provecho para cuando ustedes tengan este platillo barroco en su mesa. Bueno, algo muy común de los platillos de la cocina del barroco era que tenía una complejidad de sabores, de tonos, de texturas. Y pasaba muchísimo que sus platillos estaban entre lo salado y lo dulce, como es este caso. Tiene que haber un balance, tiene que ser más bien neutral. Se tienen que saborear el dulzorcito, el saladito. Y hay algo que a mí me encanta del manchamanteles, que es la fruta. Definitivamente es la fruta que cuando tú la comes se siente en tu boca la piña, por ejemplo, el plátano macho, que son muy aciditos. Entonces, al morder, sale toda esa acidez en tu boca y se mezcla con el ligero picor del manchamanteles de nuestra salsa y luego también se alcanzan a percibir y a oler desde que tú estás cerca del plato la canela, la pimienta y el clavo, que son tres especias muy importantes también para esta época. Luego tenemos también el camote, que es muy dulce, que tiene una tersura bien agradable para la lengua. Y luego cuando te toca una almendra bien crujiente en la boca, el pollo, que también esto se puede hacer con otro tipo de carnes, con carne de cerdo. Ustedes pueden elegir con qué hacerlo. Y amigos, es una delicia. Yo creo que es uno de los platillos barrocos más deliciosos que hay, junto con el mole poblano y los chiles en nogada. Es claro que en algún momento Sor Juana hubo de meterse a menear el cucharón, a elegir los sabores de su predilección, a entreverar aquel placer terreno con el sosegado silencio de sus libros. Pero la sagacidad de su intelecto es tal que va más allá de la ejecución de las recetas y goza al presenciar la alquimia culinaria. Así, la monja se sorprende de que las yemas de los huevos permitan una cosa juntas y otra separadas. Todo ello le produce un asombro particular. Lo suyo es una indagación científica frente a los hechos cotidianos. Mónica Lavín en Sor Juana en la cocina. Amigos, Sor Juana es un gran ejemplo para todos nosotros. Ella veía a través de las recetas, se dejaba asombrar, dejaba que surgieran las preguntas. Y eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros, tener muchas preguntas.
Cada platillo en nuestra mesa ha recorrido un camino de siglos y nosotros lo vemos con tanta cotidianidad que estamos perdiendo la capacidad de asombro que tenía Sor Juana. A mí me gusta pensar que comemos historia, y no una historia como la que se enseña en los libros de texto, sino una más realista, con sus recovecos, sus claroscuros, que puede ser emocionante y bondadosa, pero también indignante y cruel, pero nuestra al fin. Entonces, si nos cultivamos en el tema de la cocina, además de educar nuestro paladar y sensibilizarnos, encontraremos un diálogo entre otras actividades, otras disciplinas y artes. Entender lo que comemos y por qué lo comemos nos puede abrir puertas hacia la arquitectura, la música, la agricultura, las letras, la antropología, la historia, artes, culturas, el comportamiento humano, en fin. Y bueno, amigos, aquí me despido. Espero que hayan disfrutado mucho este video, que se les haya antojado el manchamanteles y lo puedan preparar, lo puedan tener en su casa y compartirlo con sus seres queridos. Les agradezco muchísimo por estar conmigo, por verme hasta el final, por escucharme. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Si les gustó el video, pueden compartirlo para que estas recetas lleguen a más personas y conozcan sobre nuestra cocina tradicional mexicana. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Hasta ahí, Instagram, donde estoy. hasta ahí, Diego, ahí. Bueno, qué experiencia, ¿no? Es un poquito largo, pero pienso que ha sido interesante definir esto que acabamos de ver en qué, en el mundo de lo que llamábamos las cocinas de humo, las cocinas barrocas. Y ustedes vieron ahí una cantidad de experiencias que son, supongo yo, para todos sorprendentes, ¿no es cierto? Empecemos por la descripción de la variedad de los alimentos que se conjugan. No sé si muchos de ustedes conocen la cocina mexicana, ¿verdad? Pero a diferencia de la nuestra, claramente intersecta los sabores entre lo dulce, lo salado, lo picante. Van a aparecer una serie de paradigmas que no constituyen justamente lo de la comida de río platense, ¿no? Casi están las antípodas. Ustedes ven que hay variedad de frutas y verduras que se cocinan también. No es el régimen de la verdura y la fruta cruda frente a la carne cocida. Por otro lado, sí, dale Diego, dale vos. Algo que me hizo pensar, justamente viendo el manejo de los ingredientes y esto que señalaba a partir también de los sabores y demás, es un recurso característico de la música barroca que es el contrapunto, ¿no? Entonces el contrapunto de sabores, el contrapunto de texturas entre la carne, la fruta, las frutas de distinta textura, además. Total. Me pareció interesantísimo pensarlo justamente desde ese concepto musical, ¿no? Total. Que también era tan caro a Sor Juana Inés. Y al barroco cubano, a Carpentier, por favor, el contrapunto barroco, la idea musical, lo que se mezcla pero no se sintetiza. En el consumo de la carne no hay mezcla con nada. En términos, digamos, de lujo visual, de papilar, sensual que era esta cocina, era una cocina pobre, extremadamente pobre, solo comer carne, porque era solo eso. Entonces, esta diversidad es una diversidad de la riqueza, mientras que la carne va a ser solo puesta como contrapuesta en ese sentido a una cocción rudimentaria, una variedad insuficiente. Digo, ¿se entiende? Para nosotros es una imagen de una gran riqueza,
Cierto, lo es, la proteína estaba allí, pero está en contraposición a esta otra que era la herencia y que era a su vez también los hábitos que se practicaban en las casas de familias urbanas. Es decir, esta suerte de calderos, que era la herencia española, se cocina en los calderos. Por eso, fíjense qué interesante que empieza con el enunciado de los caldos, lo que nosotros llamaríamos la sopa, ¿no? Bueno, es muy interesante, ya vamos a ver en un narrador contemporáneo de dónde el predicamento de la sopa, ¿no? Pero sobre todo por la idea de la carne que se cuece en un caldero. En general hay una serie también de fronteras imaginarias en torno a la antropofagia. ¿Mm? La idea, piensen ustedes en el relato maravilloso. Siempre la bruja cocina en un caldero el cuerpo de los niños, por ejemplo, ¿no? Como esto tiene una connotación. Aquí aparece la conjunción, el contrapunto, la variedad. Fíjense que la palabra que nosotros llamamos tomate, en México se dice jitomate, como en España. ¿Mm? Entonces, y hay una enorme variedad de jitomates. Entonces, que son frutos. El tomate es un fruto. Entonces, miren lo que llamaríamos el régimen de la cocción. Lo que es dulce puede ser salado. ¿Eh? Los caníbales también usan calderos en el imaginario. Gracias, Néstor. Sí, sin duda. Eso en nuestra literatura está planteada en los relatos de viajeros. Desde Ulrico Schmidl, y hasta un escritor como Juan José Saer en El Entenado, esta especie de experiencia canibalística de la tribu, comer en un caldero, asar carne humana. Bueno, yo quería destacar un poco porque sí, comparto con Diego que esta entrada, como lo señala en este caso la narradora, la cocina está profundamente vinculada a los mundos también arquitectónicos. El mundo colonial es un mundo también de contraste, muy abigarrado, si ustedes quieren, ¿no? Entonces podemos señalar, tomarlo como punto de partida para ir mirando relacionalmente qué pasa con el Río de la Plata, donde, cómo eran estos consumos. Primero, frutas nula, escaso, escasísimo. Verduras también, escaso, muy escaso. Entonces, la presentación de la carne no era solo el valor de la carne en sí, sino todo el juego visual, podríamos llamar de armonías, de contrastes que el plato ofrecía. Un segundo elemento son alimentos que se comen en un plato. El asado no. El asado, como esa condensación imaginaria de la gran carne argentina, no se come en un plato, por lo menos, al menos en el siglo XIX. Se come al pie de la estaca en el fogón. Entonces se dan cuenta que estamos construyendo, estamos mirando, acercándonos hacia otras prácticas. El último elemento que a mí me parece extraordinario, singular y que muestra lo que podríamos llamar en los objetos de la vida cotidiana, en los objetos de la vida doméstica, esa revolución a la que hacía referencia el historiador Michel de Certeau, son las especies. Hay más de 4 especies que se combinan en ese plato, que se llama manchamanteles, sencillamente porque es tan rico que uno no puede evitar manchar el mantel a medida que lo come a cucharadas, ¿no? Yo creo que tiene, bueno, por supuesto se hace referencia a otro plato muy importante que es el mole. El mole es chocolate, salsa de chocolate para el pollo, y en este caso era para el pavo. Las monjas lo preparaban, las monjas de Puebla lo preparaban como un bocado, como una ofrenda. Es decir, nosotros pensaríamos en términos de dinero, los lazos de vasallaje. En el mundo colonial, la comida era una forma de vasallaje. Cuando
algunos de ustedes trabajen los textos, las Causeries de Mansilla, van a recordar que cuando Mansilla vuelve de Europa, lo primero que dice en alguna de esas Causeries es que las familias, las mujeres amigas, mandaban fuentes con pasteles. Era un regalo, era una señal de bienvenida, una carta de invitación, pero a su vez es un valor de intercambio. Tiene una equivalencia muy importante. Es interesante porque a veces ocupados o demasiado ocupados, como tras el registro ideológico de los textos, perdemos de vista esta secuencia. Mansilla relata que a su llegada o al correr la noticia en Buenos Aires, las familias se agasajaban enviando bandejas de pastelitos, bueno, de dulces, de empanadas, ¿verdad? Eso implicaba justamente un lazo de pertenencia, de identidad. Bueno, me resultó interesante ese contraste con el mundo de la carne, en particular esta idea de que solo es un único alimento, de que solo requiere una única forma de cocción. Fíjense, después cuando revisen la clase y vuelvan encantados a este video, para lo mejor para probar, hay que ver, ¿quién se anima a comer esta comida de los que están acá o les dio repulsión? Vale decirlo, ¿eh? No, yo no, qué Sonia asco. atada. Yo ni sé, ¿por qué? ¿Por qué? No, se veía muy rico. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Por qué? A ver, Araceli, ¿por qué vos no? No, en primer lugar que no puedo pasar el pollo así hervido y no estoy acostumbrada y no me gusta la combinación de sabores así dulces con ese tipo de condimentos y demás. Claro, y es picante. Es picante. En lo dulce es muy, ellos dicen picoso. O sea, le mete chile. Sí, claro, bueno, pero se supone, debe ser repesado. Bueno, qué sé yo, con semillas, claro, Gastón, por cierto, ¿no? Pero ese orden de los elementos tiene, bueno, no se tomaba con bidón de agua, se tomaba con alcohol, y mucho, ¿no? Y mucho, claro, no necesariamente el vino, sino más bien otro tipo de alcoholes. Sí, claro, bueno, pero el orden, piensen que es una comida aristocrática. Es una comida se presenta en los conventos, se presenta como un signo de ostentación. ¿En qué reside esa ostentación? En la mezcla, en la variedad, en la calidad. Es una cocina que tiene muchas especies, que tiene muchas frutas, y esto es todo muy costoso. Todo muy costoso. Es muy interesante cómo ese signo de distinción social se mide a través de la cocina. Se mide en este envío y además lleva una elaboración compleja. Mientras que nuestra cocina rioplatense, gauchesca, es una cocina que se hace al calor de la brasa. Es del humo, sí, lo es, pero es del humo directo a la brasa. Aquí hay muchos procesos. Pasamos por dorar los plátanos, pasamos por hervir, pasamos por sacar los caldos del pollo. ¿Eh? O sea, ustedes ven que hay muchos procesos y esa es la complejidad que da la riqueza. Sí, Diego. Dos cosas cortitas nomás. Una, justamente eso, en referencia al último que estabas diciendo, que era la temporalidad de la cocina, ¿no? En muchos casos eran procesos de muchas horas, algo a lo cual nosotros no estamos habituados ya. Y por el otro, con razón, que comiendo estas cosas, claro que van a hacer votos de ayuno por varios días después, ¿no? Era como hacerse la reserva para esos momentos. Hay un fragmento de las memorias del general Paz, son muy bellas, maravilloso, ¿no? Paz era un hombre educado, sobre todo porque estoy señalando los valores de una élite.
No estamos hablando de la cocina popular, de los pobres. Estamos hablando de la cocina de la élite. Y Paz vuelca, en un momento, vuelca una copa de vino en la casa de su anfitrión en Buenos Aires. Por supuesto, la señora se indigna, como diciendo, este animal que está sentado a mi mesa? ¿Quién es este guarango? ¿Quién es este grosero? O hace un comentario despectivo. Y Paz replica, el hijo de Paz, militar en cuya casa el servicio se cambiaban 5 veces los manteles. Qué interesante. Los almuerzos en el mundo de la colonia empezaban a las 11 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde. Lo que Diego dice tiene que ver con el comer solo una vez al día. Ahora vamos a la pregunta capital. ¿Y a qué hora se come el asado? A ver, don Mariano, que está por ahí. A las 3 de la tarde, me lamento decir que no. No, no es un almuerzo en el sentido en que nosotros tenemos. En el texto que leímos de Simmel reconoce, en el mundo de los tribal no hay horario de la comida. Se come cuando se tiene hambre, lo que se tiene a mano. Esto es, se satisface la necesidad. El hombre que regula la comida en horarios específicos lo hace justamente porque ya es una práctica social, está condicionada a la reunión familiar, social, grupal, pero también a la reunión comunitaria. No se olviden que en el mundo medieval no se comía en familia, se comía con el gremio, se comía en la fábrica, en la obra, en la iglesia, en la imprenta, en los lugares de trabajo. Entonces la comida gremial era la única que se hacía en el día. El asado se come a las 9 de la mañana. Es en el despertar con grapa, con el alcohol y arranca el día. O con mate. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ya lo vamos a ver más en detenimiento al respecto. Todos estos escándalos, que no son solo los escándalos del Moreira, ¿no? Hay muchos escándalos en torno a lo que creemos que era nuestra cultura, aquello que se nos ha impuesto en forma imaginaria y fundamentalmente también estos desvíos que lo harían incomprensible si no entendemos la lógica. Gastón dice hombre emocional versus hambre fisiológico, creo que se llama. Hambre emocional, sí, sí es hambre emocional y sensibilidad en todo caso, ¿no? Porque todo eso después va a gestar una retórica de qué se come, cuándo, con sus instrumentos. Sí, Gastón, adelante. Sí, hambre emocional es el que tenemos ahora, digamos, que tenemos que comer a determinada hora. Contra el hambre fisiológico es el hambre, de cuando tengo hambre y como por eso, digamos. Sí, bueno, creo que es difícil pensar que por lo menos tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hambre en nuestra vida? Hambre fisiológica. Me parece que es un punto, ¿no? Entender que el acceso al alimento, la conservación del alimento, bueno, tenemos un universo extraordinario. Es un límite, efectivamente. Hablamos de Nunc Hamsum, hablamos de un escritor que se planteó como experimentación escribir una novela que se llama Hambre a partir de su experiencia fisiológica. Era imposible. Es imposible. No se puede escribir con hambre. El hambre es el límite a lo que podemos llamar la escritura, a toda forma artística. ¿Por qué? Porque se impone la necesidad de resolver la carencia fisiológica. Pero, sin embargo, esa esclavitud que tenemos los seres humanos es la que ha permitido esta otra extensa sofisticación que es la cultura. La cultura encuadra, sublima, desplaza, desliza, invierte, sofistica, ¿no? Hace las equivalencias simbólicas en torno a toda esta práctica que hoy por hoy también en nuestras literaturas contemporáneas cobra
un peso muy importante, ¿no? Cobra un peso importante, ligada a las experiencias del cuerpo, ¿no? Que la comida, y es en sí mismo, a su vez, una discursividad social que hoy está extendida, expandida. Hablar de comida, hablar de las formas de cocción, intercambiar esa experiencia, ver gente cocinar, son todos géneros nuevos, ¿sí? Géneros mediáticos, pero también van a aparecer como géneros literarios, ¿no? Géneros literarios. Piensen ustedes en la experiencia de una escritora argentina del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti. Juana Manuela, que escribe La cocina ecléctica, un conjunto de recetas de cocina que le permiten decir, hablo desde lo propio, lo latinoamericano. Un elemento, y con esto voy a cerrar este mundo barroco, porque también es el punto de partida de lo femenino en relación opuesta a lo masculino, es que no eran las mujeres que escribían las que cocinaban, de ninguna manera. Sor Juana tenía esclavas asignadas a su condición social de monja de clausura, ¿no? ¿Se entiende? No es una clausura y no es un mundo conventual como lo construimos y pensamos hoy. Es un mundo social de resguardo y también implicaba que estas mujeres eran otras mujeres las que realizaban la práctica, eran otras mujeres las que se ensuciaban, pelaban, cocinaban, se quemaban, recogían, ¿verdad? Y ellas escribían esa receta. Pero sí es importante destacar que se trata de un saber, y es una transmisión de un saber legítimo, ordenado, riguroso, racional, popular, es de un valor que merece, decir, che, ¿para qué da eso en literatura? ¿Y por qué no dan literatura? Esto es la literatura. Esto implica la literatura, una relación imaginaria con un objeto al que uno llama literatura, y no aquello que está consagrado, dado, establecido, estipulado, con una metodología de abordaje. Bueno, intentamos destabicar, deconstruir, presentar otros caminos y otras aperturas para poder establecer ese diálogo y esa negociación con el pasado. Bueno, vamos entonces, y con esto quiero cerrar, entonces, así como está ese mundo definido, el mundo de un otro tiempo, este no es el tiempo del arreo. Vamos a dejar para la clase que viene, lamento la demora, quiero que esto no se vuelva a ocurrir en nuestra última reunión, por lo menos en las dos últimas, para señalar cómo el mundo del arreo es un mundo que no posee estos elementos, que no puede dar cuenta del tiempo de cocción, de la variedad de la cocción y los alimentos, y que a su vez tiene un problema más importante, que es el elemento para la cocción. ¿Cómo se coccionan nuestros alimentos? Bueno, con gas, pero también ahora con electricidad. En este mundo es el fuego el que permite. No es sencillo obtener durante el arreo a campo traviesa, obtener un buen fuego. Y una cocción sin un buen fuego hace y degrada más aún la calidad de la carne que se consume. Por eso solo era posible ese alrededor de una carne magra y de una carne fácil de conservar y de poder cocinar. Ustedes dirán, bueno, pero también tenemos las entrañas, ¿verdad? Como un alimento más rápido de cocción. ¿Qué pasa en el matadero? Un texto de Esteban Echeverría de 1837. ¿Qué pasa? Porque ahí sí es que se dice puntualmente esta idea de que esa no es carne, eso es un detritus. Las entrañas es lo que se arroja a las negras o achuradoras, se las llevan las negras. ¿Pero por qué se lo llevan? Pues se lo regalan.
Es decir, se tiran, se descartan. Qué loco, ¿no? Hoy la carne más cara es una molleja. Bueno, también es interesante ver qué de ese cuerpo es el que estamos comiendo. Y que nos resulta altamente placentero, ¿eh? ¿Quién se ha privado en su vida de comer una tripa gorda o un chinchulín o una molleja? ¿Se entiende? ¿Eh? En un tiempo se regalaban las achuras. Bueno, yo no lo recuerdo, Néstor. No, más que es una referencia literaria, entiendo que era comida barata. Sí es verdad que era comida barata en mi infancia. Era una comida barata, ¿eh? Si se privilegiaba el valor de las pulpas, pero esas pulpas no eran el asado o la carne que comía el gaucho, muy alejado de ello. Entonces tenemos una dificultad, la dificultad que plantea el arreo, es decir, ¿quién cocina en el arreo? ¿Quién se ocupa de ese menester cuando se están transportando 7.000 cabezas de ganado? Son muy pocos los instrumentos, la estaca y sobre todo la dificultad de conseguir fuego. Esto es interesante porque en general no pensamos a partir de estos lugares pequeños, insignificantes, de detalle. Pero ¿de dónde sale esa madera para hacer un buen fuego? ¿Cómo se dice en quechua mierda? Acá. Aca seca. El guano del animal seco es lo que les permitía trasladar y transportar, porque troncos no llevaban, y en el medio de la pampa no encontraban troncos secos, o era difícil en el caso de que hubiera llovido, ¿verdad? O húmedo. Digo, las dificultades para obtener la cocción de los alimentos. Ese es un factor importante que marca también hasta qué punto era comida muy pobre y era comida despreciada en relación a estos extraordinarios caldos y cocciones barrocas, que eran las que se privilegiaban, las que eran consideradas valiosas, ricas. Segundo elemento que también entonces ya vemos en la dificultad del traslado, vemos la dificultad de obtener el medio para la cocción, los instrumentos. En el video que vimos platos, vimos fuentes, vimos tenedores y hasta una cuchara para comer ese caldo tan rico, tan sabroso y que mancha, seguramente en la avidez mancha con mucha rapidez los manteles, a tal punto que le da el nombre a la comida, ¿no? Mancha manteles. Y el asado, ya lo dijimos en el encuentro anterior, el asado en el arreo no se come en un plato y no se come con tenedor, se come con un cuchillo solamente. Se cortaba el pedazo y se comía con la mano. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de lo que es comer con la mano y de la separación, la distancia cultural que ofrece ese instrumento que son los utensilios de comida, sobre todo el tenedor. Hay una mediación del instrumento que da cuenta de un tipo de sofisticación. Sí, Diego. También en relación con eso pensaba en lo que nosotros podríamos pensar como la doble función del facón, ¿no? Que sirve para alimentarse y también sirve para defenderse y matar. Siempre es una doble función, ¿eh? Es la defensa del animal que ataca, por lo tanto todos estaban armados y todos tenían una práctica inmediata de reacción. No estoy hablando solo de los tigres en el medio del arreo, estoy hablando de los perros rabiosos.
un perro que atacaba, era un gran peligro en la circulación de la ciudad. La presencia del cadáver del animal en la ciudad es mucho más marcada. ¿Y hasta qué punto? Imagínense ustedes que después de la experiencia del Malón, una zanja llena de cadáveres de ovejas muertas. ¿Cuánto es el olor que perdura? ¿Cómo es el impacto de ese mundo de olores y sabores? Terrible, terrible, ¿eh? Tremendo. Nosotros que somos hombres, que hemos pasado por la cultura el higienismo, sería intolerable para nosotros. Bueno, el tema de los olores está vinculado. Claro que el facón es la única herramienta que permite, a su vez, cortar de un espacio común. La carne se asa y se corta y se reparte. En la imagen que vimos de este pintor mexicano, el cuerpo del animal está entero, está puesto entero. Bueno, aquí ocurría en forma semejante, ¿eh? Mientras que estas cocinas barrocas están fragmentados. Cuanto menor y más disimulada es la forma del animal, es más sofisticada la cocina. No se debe reconocer que hay allí un animal. Pero volvemos a esta idea de que carne en el mundo barroco es la carne de corral. La gallina, el pavo, la perdiz, la codorniz, el pato. En menor medida una ternera, pero mucho en menor medida, ¿eh? No es de la frecuentación con la que nosotros nos relacionamos con la carne de animal. Entonces, vamos perfilando. Ya es la hora, se ha hecho largo, pero me gustaría escuchar algunas, dialogar un poco. El texto que vamos a ver en el próximo encuentro, el día 30, ya que el próximo martes tenemos mesa presencial a las 3 de la tarde. Yo invito a todos los estudiantes a que se acerquen a presenciar los exámenes. El examen es una instancia pública. Es una instancia pública. ¿Qué quiere decir? Que esa presencia de ustedes es una instancia de aprendizaje al respecto. Ese es un hecho, y también para hacer un intercambio más cercano acerca de este seminario con su propuesta. El texto que ustedes tienen en el blog y que íbamos hoy a leer es justamente el lugar que le da Hernández a la cocina en una estancia. Cuando Hernández planifica esto que entiende es un dato dirigido como un texto en prosa, pero es una instrucción, es un manual, es una serie de, no son solo observaciones impresionistas, todo lo contrario, tiene que ver con volcar una experiencia y proponer una modalidad específicamente argentina. Lo va a decir con un detalle acerca de las razas, las mezclas, la productividad, el manejo de la circulación de los ganados, la importancia de la industria ganadera, y en el marco de ese desarrollo formal, científico, si ustedes quieren, de una industria, el capítulo dedicado a la cocina es exquisito. Es el corazón de la estancia, dice Hernández. Me gustaría después que viéramos el mundo de la cocina en la estancia, en el puesto, ¿verdad? En el rancho, y el mundo de la comida en el arreo, en el tránsito, en la experiencia nómade, porque esto va a marcar un registro diferente. El mundo del matadero, a partir del texto de Echeverría, es el mundo de la experiencia de rechazo a lo rural, pero es urbano. El matadero es una experiencia urbana, es una experiencia de productividad sobre la carne. Se está matando para alimentar a la ciudad, para luego, sabemos, exportar esa carne. Entonces allí hay otros condimentos que me parece también tenemos que tener en cuenta. El relato de
Sarmiento, al que yo hago referencia, y está, corregime Diego si no, pero creo que sí, que el año pasado lo digitalizamos, son unos fragmentos de la campaña con el Ejército Grande, donde precisamente Sarmiento, con espanto, con la genialidad de la prosa de Sarmiento, hace referencia a estas tropas fieles a Rosas, a estos soldados y cómo era ese tránsito también, porque no solo eran los arreos de ganado, sino los traslados militares los que implicaban el nomadismo como característica. La gente se tenía que trasladar o por trabajo o por su práctica militar o por no era solo las formas de confinamiento eran urbanas y solo en todo caso para cierto tipo de mujeres, ¿eh? Otras no, otras eran las que iban a la frontera. Esas cautivas no pertenecían precisamente a lo más galano de la sociedad, a lo más recoleto, ¿no? Pero en ese sentido, Sarmiento va a reconocer que eran hombres mal alimentados. Esos fuegos no podían dar cuenta de una buena cocción. Por lo tanto, es muy difícil conservar en el estómago un alimento que no está bien cocido. El hambre era una experiencia cotidiana de los gauchos, mucho más extendida de lo que nosotros creemos, ligadas a un falso mito de origen. Bueno, hay mucho por espigar en estos acercamientos. Les paso el texto de Mónica Levin. Voy a ver si por última vez, y antes de darme por fracasada, a ver, tengo de todo menos exactamente lo que yo quiero, que es, a ver si puedo abrir un segundito, mostrarles una cocina barroca. Y van a ver que difícilmente la podamos concebir. Un segundo, a ver si lo intento. A ver si lo logro presentar. No lo logro. Ahí está, ahora sí. Ahora lo voy a compartir. Esa es la cocina del convento de las Jerónimas, a donde cocinaba Sor Juana. Miren la enorme sofisticación. ¿Lo están viendo? Ahí Sí, profe. tenemos, Sí, ahí tenemos exactamente ese fuego, que es un fuego intenso. Miren la variedad de tinajas, de utensilios, de variedad de conservas, por no hablar también del agua, que es otro elemento que circula en estas posibles cocinas. Pero sobre todo me interesaba destacar este fogón. Qué diferente que es esta idea al fogón que tenemos nosotros, ¿no? Pero es una cocina de humo, pero implica una tecnología son hornos. Son prácticamente hornos, Estas son las distintas entradas a los hornos, el mantenimiento de ese calor que era una actividad absolutamente de la mujer y que tenía que ver con el mantenimiento del fuego en forma permanente, ¿no? Esto era un sentido de la continuidad y de la unidad familiar. Bueno, hasta aquí llegamos, señores, son las 5. Entiendo. ¿Hay algunas preguntas, algunas dudas? ¿No? Profe, sí, yo quería preguntar por el capítulo del texto de Hernández. Sí, es el Porque, capítulo de la tercera parte, ajá, está en la tercera parte, es el capítulo inicial cuando describe la composición de la estancia, para que veas en qué importancia lo ubica. Va a ser primero un gran panorama
del desarrollo de la cultura ganadera en el capítulo 1 y 2, y vamos a ver qué clase de ganado hace referencia Hernández, y cuando inmediatamente empieza a trabajar la unidad productiva, que es una estancia, que produce, cómo se debe mantener y trabajar en una estancia, el primer apartado se lo dedica a la cocina. Después va a aparecer la ramada, que es decir, los cercos. Recuerden que el alambrado se introduce tiempo después, y después los galpones, después los corrales, pero lo interesante es hasta qué punto allí Hernández le da funcionalidad a este espacio. ¿Qué entiende por cocina? En una estancia, en un espacio cerrado, y sobre todo como nexo de conexión entre los dueños y entre la peonada. Ese es el punto, ¿no? Es un espacio de sociabilidad. Y Hernández dice, lo más importante de la cocina son los relatos. Es el punto, es el único momento de sociabilidad de ese hombre de campo, donde cuenta y es escuchado. Esto es fundamental para entender qué medida esa idea del fogón es la que transmite la gauchesca. Relatos de hombres de campo y de sus historias, ¿no?, que van a quedar de alguna forma fijadas en ese tipo de poesía. Pero digo como una instancia, ¿no? Una instancia. En ningún momento se hace hincapié en la comida, en lo que se come. Es más importante lo que se cuenta. Lo que entra y sale de la boca son relatos más que comida. Bueno, lo dejamos allí y háganme el favor, prueben el manchamanteles y cómanse alguna vez un mole poblano. Van a ver que es uno de los grandes placeres de la vida. No, gracias, dice. Qué interesante, ¿no? Qué horizonte nos traza lo que no podemos comer. Interesante. Muy bien. Bueno, nos despedimos después de la mesa. Un saludo para todos. Gracias, Diego, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos. Por favor, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Nos vemos, profe. Adiós.